Para agradecerle a Hashem que Baruch Hashem ya hoy regresó el último de los secuestrados, el cadáver del último, así que ya no hay nadie que está en Gaza. Baruch Hashem ya lo enterraron en la tierra de Israel. Pero igual que la clase sea para berajar a todos los soldados, que escuchemos únicamente noticias buenas, que podamos realmente reforzarnos cada uno en su misión en este mundo y también como el pueblo de Israel entero, que veamos la llegada del Mashiach. Zrat Hashem. Bueno, este Shabbat leemos la perashá de Beshalach. Y además de la lectura que leemos, también el Shabbat tiene un título especial este Shabbat que se llama Shabbat Shirah, el Shabbat del canto. ¿Por qué? Porque en este Shabbat leemos sobre el canto que Am Israel entonó a las orillas del mar Rojo de Yam Suf, cuando Hashem les hizo el milagro que ellos lograron cruzar el mar y los egipcios, los enemigos, los que los esclavizaron durante muchos años, se ahogaron completamente. Entonces quiero empezar esta clase, antes de ver el milagro tan grande de la partición del mar, con con el tiempo de esclavitud que el pueblo de Israel pasó en Egipto, porque hay muchos números que tenemos que entenderlos, aclararlos, y aquí se vamos a entrar un poco en matemáticas, así que les pido que pongan cabeza para hacer las cuentas de cuánto realmente hablamos. Porque en la perashá de la semana pasada, la perashá de Bo, cuando ya por fin el faraón ya no puede más, la plaga de primogénitos era la gota que derramó el vaso, su propio hijo murió, decide, ¿saben qué? Busca a Moshe y Aarón, váyanse de aquí. Y ahí en ese momento el pueblo de Israel empieza a salir de Egipto y la Torá da un resumen. ¿Cuántos eran los años que el pueblo de Israel estaba en Egipto? Y la Torá dice así, 430 años el pueblo de Israel estaba en Egipto. Ese es el número que si la Torá dice que estaban 430 años en Egipto, pues obviamente ese tendría que ser el cierto, el número que realmente estuvieron ahí de esclavitud. Pero curiosamente, cuando Hashem decretó que el pueblo de Israel sería esclavizado en una tierra ajena, en el pacto que Hashem hizo con Abraham Avinu, el número que aparece ahí es el número 400. Hashem hace un pacto con Abraham Avinu que va a recibir la Torá y que su descendencia va a recibir la tierra de Israel, pero como una condición a ese requisito de recibir la tierra de Israel y recibir la Torá es que tu pueblo será esclavizado en una tierra ajena 400 años. Entonces, ¿cuántos años eran? ¿430 o 400? Pero eso no es todo, porque si hacemos las cuentas según lo que dicen nuestros sabios y los versículos, nos damos cuenta que eran realmente mucho menos años que 400. En total, la época que el pueblo de Israel estaba en Egipto son 210 años. Porque aquí lo explicamos en corto, en la Perashá de Shemot, en la clase que dimos sobre Moshe Rabenu, y dijimos que sabemos, la Torah nos cuenta, que Moshe Rabenu salió de Egipto a la edad de 80 años. Ahora, si Moshe tenía 80 años, ¿cuántos años tenía su mamá, Yochebed, cuando cuando Moshe nació? El Midrash nos cuenta que era un milagro muy grande, porque Yochebed, su mamá, tenía 130 años. Un milagro más grande incluso que el de Sara, que dio a luz a una edad avanzada, a los 90 años, a los 130 años Yochebed dio a luz. ¿Y por qué? Porque así quedan los números. Porque cuando Jacob baja a Egipto, la Torah nos cuenta que bajó a Egipto con 70 almas. Y la Torah empieza a enumerar todas las almas, las personas que bajaron a Egipto junto con Jacob. Una de ellas es Yochebed, Yochebed, la ama de Moshe.
Ahora está perfecto, pero hay otro pasuk más en la Torá. Cuando menciona toda la descendencia de Leví, dice sobre Yochebed, Asher Yaleda Ota le Leví Bemitzrayim, que Ota, que así se llamaba la esposa de Leví, tuvo una hija que se llama Yochebed, donde en Mitzrayim, en Egipto mismo. Entonces, un segundo, no entiendo. Un versículo de la Torá me dice que Yochebed nació antes del bajar a Egipto. Otro versículo más me dice que nació después de bajar a Egipto, cuando ya estaban en Egipto. Entonces, ¿cuándo nació Yochebed? Dice el comentarista Rashi y también el Midrash menciona que Yochebed nació justamente entre las murallas. Es decir, estaban bajando a Egipto entre las murallas, entrando a Mitzrayim, ahí nació Yochebed. Entonces, según las cuentas, si Yochebed nació cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, ella tenía 130 años de edad cuando dio a luz a Moshe Rabenu, más 80 cuando Moshe salió de Egipto. 130 más 80 son 210. Y ese es el número que imagino todos escuchaban en alguna clase, que cuántos años el pueblo de Israel estuvo en Egipto, 210 años. Y según muchas demás cuentas, ese es el número más correcto. Entonces tenemos 430, 400, 210, pero aún no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque según el Midrash, la esclavitud del pueblo de Israel comenzó cuando nació Miriam. Miriam, la hermana de Moshe, era 6 años mayor que él. Cuando salieron de Egipto, Miriam tenía 86, Aarón tenía 83 y Moshe tenía 80. Entonces, cuando nació Miriam, ahí empezó la esclavitud y por eso la llamaron Miriam. Miriam viene de la palabra mar, marim, amargura. La amargura de la esclavitud comenzó cuando nació Miriam, 86 años únicamente. Entonces, ¿cuánto tiempo era la esclavitud? 86, 210, 400 o 430. Entonces, realmente, desde que Hashem le dijo a Abraham Avinu que su descendencia estaría esclavizada, que su descendencia estaría esclavizada en una tierra ajena, desde ese momento hasta que salieron de Egipto, duraron 430 años. Y es cierto porque ni Abraham Avinu, ni Isaac, ni Jacob, aunque vivían en la tierra de Canaán, aún la tierra de Canaán no era para ellos. Aún era una tierra ajena. Entonces, 430 años es del número desde que Hashem le dijo a Abraham Avinu que su descendencia estaría esclavizada, desde ese pacto que Hashem hizo con Abraham. Pero como Hashem en el pacto le dijo que tu descendencia estaría esclavizada, entonces los 400 años empiezan a contarse desde que nació Isaac, 30 años después. Entonces, 430 desde que Hashem le dijo a Abraham. 400 desde que nació Isaac. 210 fue efectivamente el tiempo que estuvieron en Egipto. Y los últimos 86 son la esclavitud. 86 de esclavitud, 210 en Egipto, 400 desde que nació Isaac y 430 desde que Hashem le dijo a Abraham Avinu ese decreto, ese pacto que hizo con Abraham. Entonces, esas es más o menos las cuentas según lo que sabemos. Ahora, ¿por qué realmente? ¿Por qué tenemos 430 años si la esclavitud fue únicamente de 86? Hay un secreto que este año, cuando volví a ver los escritos de la Riza Lakadosh, lo entendí mucho más a fondo de cómo funcionan realmente esas cuentas, algo maravilloso. Pero antes de ver lo que dice la Riza Lakadosh, le voy a decir otra respuesta que el Baal Turim menciona, un comentarista también muy importante, menciona que de ahí saqué el entendimiento de esta idea. Porque veamos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no salen todo el pueblo de Israel. El primer pasuk de la perashá de la semana
Cuando nos cuenta, Vahi beshalach paró et Am, sucedió cuando Paró envió a Am Israel de Egipto, les dijo, váyanse de aquí. El pasuk menciona un dato. Vahamushim alu bene Israel me'eretz Mitzrayim. El pueblo de Israel salieron hamushim. Hamushim significa armados, salieron con armas. Esa es una explicación. Segunda explicación, hamushim viene de la palabra hamesh. Hamesh significa cinco. Una quinta parte salió de Israel de Egipto. Únicamente una quinta parte, un 20% del pueblo de Israel salieron. El 80% se quedaron en Egipto. Según la opinión del Midrash, no tenían mérito para salir e incluso murieron en la plaga de oscuridad. Es decir, que por cada judío que salió de Egipto, habían 4 judíos que no lograron salir, que fueron esclavizados y no tuvieron el mérito de salir de Egipto. Por cada judío que salió, 4 no. Hagamos la cuenta. 86 años de esclavitud de cada uno que salió, la Torá no cuenta únicamente la esclavitud que él mismo sintió, porque cada uno que salió también sintió el dolor y la esclavitud de sus hermanos que estaban en Egipto, incluso los que no lograron salir. Entonces ellos, los que salieron, tenían cargados sobre sí mismos otros 4, cada judío, otros 4 judíos que no lograron salir. El sufrimiento de ellos también les dolía. Así vive el pueblo de Israel, el pueblo judío. Alguien que merece realmente salir de la esclavitud, salir de libertad, es alguien que realmente siente el dolor del prójimo, que ve sus necesidades. Cuando yo realmente siento que al otro le duele, o estoy alegre en la alegría del otro, en el lenguaje de los jajamim se llama pero yo cargo la pesa que tiene mi compañero, cuando él tiene con él, porque yo sufro también que mi hermano sufre, se considera que yo también estoy sufriendo su mismo sufrimiento. Entonces, por eso, por cada uno del pueblo de Israel que salió de Egipto, él tenía sufrimiento equivalente, además del suyo, 4 veces más. Hagamos la cuenta. 86 míos, 86 años de sufrimiento del que salió de Egipto, no es la única cuenta que la Torah dice, sino 86 míos más 4. 4 veces 86. Entonces, 86 por 5, la cuenta es 430 años. Entonces, cuando la Torah dice 430 años de esclavitud, se refiere a que cada Yehudí salió con una esclavitud tan fuerte, incluso con la de sus hermanos. Esa es la explicación que dice el Baraturim. ¿Me escuchan bien? Silvia, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Y ahora viene la Ariza la Kadosh y dice algo impresionante. Él dice, según lo que vamos a leer más adelante, sabemos que Moshe Rabbeinu no logró entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué no? ¿Por qué le golpeó a la piedra en vez de hablar a la piedra? Vamos a hablar ahí cuando llegue el momento, cuál fue el pecado tan grande. Pero la Torah nos cuenta, Vaethanan el Hashem, Moshe le suplicó a Hashem, le rezó 515 tefilot, 515 plegarias, le rezó Moshe a Hashem para que le deje entrar a la tierra de Israel. Y Hashem le dijo, ya basta, basta, al tosef daber elai od bedavar haze, no me digas ni una tefila más. Porque si es que vas a rezar un solo rezo más, voy a estar obligado a escucharte y no te conviene entrar. Tampoco les conviene al pueblo de Israel entrar. Porque si es que tú vas a entrar a la tierra de Israel, tú vas a construir el Bet HaMikdash, tu Bet HaMikdash no se va a poder destruir nunca, porque lo de Moshe es eternidad, como la Torah que bajó Moshe es eterna. Si es que Moshe hubiera entrado a la tierra de Israel, hubiera construido el Bet HaMikdash y ese Bet HaMikdash jamás se hubiera destruido. Ahora, no te conviene, porque cuando el pueblo de Israel comience a pecar y Hashem se enoje con ellos, Hashem, en su enojo, va a destruir el templo, el Bet HaMikdash.
Pero si es que tú vas a construir el templo, Hashem no puede destruir tu Betamigdash, se va a desquitar con sus hijos, con el pueblo de Israel. Entonces no te conviene a ti entrar, es para el bienestar de todos. Entonces, por favor, no me reces uno más, porque si rezas una tefilá más, si son 516, te voy a tener que hacer caso y no te conviene. ¿Por qué? ¿Por qué si es que Moshe Rabén hubiera rezado una sola tefilá más, 516, Hashem le hubiera tenido que responder? ¿Cuál es el motivo? Dice la Arizal Kadosh que la persona, para cumplir con para que su tefilá, para que su plegaria, su rezo, llegue al Kisea Kabod, al trono celestial, el trono celestial de Hashem está ubicado en el séptimo cielo. Hay 7 cielos que nos separan. Entre cada cielo y cielo hay un din, hay un juicio, un juzgado de ángeles que empiezan a juzgar. ¿Vale la pena que la tefilá de esta persona suba, se eleve? Entonces, para que mi tefilá se eleve, tiene que pasar por 6 juicios para llegar al séptimo cielo, que ahí está Hashem. Tenemos 7 cielos, entre cada cielo y cielo hay un bedín, son 6 din, 6 juicios. Si hacemos la cuenta, dice la Arizal la Kadosh, Hashem se manifiesta en el nombre de Elohim. Aquí lo platicamos muchas veces, que Hashem tiene dos nombres dominantes, importantes. El nombre de Hashem, que es Amonai, que es el de la misericordia, el de los premios, el de la bondad. Y el nombre de Elohim. Elohim es la justicia, el din, el juicio, la fortaleza. Entonces, el nombre de Elohim en la gimatria, en la numerología, suma 86. Es decir, que para que mi tefilá, para que lo que yo le pido a Hashem pueda elevarse y llegar con Hashem, tiene que atravesar 6 juicios, 6 veces 86. Entonces dice el Arizal Kadosh que como Hashem está en el séptimo cielo, Moshe había rezado 515 tefilot. Hashem le dijo, no me reces una más, porque si vas a rezar uno más, van a ser 516. Y 516, los que tengan aquí calculadora o los que puedan sumar, es justamente 86 por 6. 6 por 86 son 516. Es decir, que la tefilá que Moshe le está rezando a Hashem ya va a atravesar todas las 6 divisiones, los 6 juzgados que hay y va a entrar directo con Dios. Eso es lo que explica el Arizal Kadosh, que por eso Moshe, antes de morir, Dios estaba en el séptimo cielo, tenía que rezar 516 tefilot para que Hashem lo escuche y que su tefilá llegue hasta el trono celestial. Según eso, cuando llegamos aquí al conteo de cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto, que vimos que aunque tendrían que pasar 430 años de esclavitud, no pasaron eso, pasaron únicamente 86. ¿Cuál es el motivo? Vean qué bonito. El Zohar HaKadosh explica que en el inicio, cuando Hashem creó a Adán, Hashem habitaba aquí en este mundo junto con Adán Arishon. Para eso lo creó, para poder pasar con su hijo, para estar juntos. Pero después, cuando Adán Arishon pecó y comió el árbol del conocimiento, Hashem se elevó al primer cielo. Cuando Caín mató a Abel, al segundo cielo. En la época de Enosh, toda la idolatría que hicieron, a la tercera. En la época del diluvio, a la cuarta. En la época de la Torre de Babel, a la quinta. En, en la maldad
de Sedom y Amorá, los pecados de la ciudad de Sedom y Amorá al sexto, y con la impureza de Egipto al séptimo. 7 pecados que cada pecado elevó a Hashem un cielo más, alejándolo completamente y llegó hasta el séptimo cielo. Pero luego, dice el Midrash, luego llegaron 7 épocas de 7 generaciones de tzadikim, de personas justas, que bajaron a Hashem cada vez un cielo menos. ¿Quién? Abraham, Isaac, Jacob, Levi, Kehat, Amram y Moshe. Cada uno de estas 7 personajes bajó a Hashem un cielo más y en la época de Moshe Rabenu, Hashem estaba de nuevo en este mundo. ¿Eso cuándo sucedió? Cuando se recibió la Torah. Cuando recibieron la Torah, la nube de Hashem bajó a este mundo y habló con el pueblo de Israel. Lograron llegar al nivel que estaba Adam Arishon antes del pecado, cuando Hashem habitaba junto a Adam Arishon. Estaban juntos. En la época de Moshe Rabenu, que es la séptima generación de Tzadikim, Abraham, Isaac, Jacob, Levi, Kehat, Amram y Moshe. Moshe es el séptimo. Moshe lo bajó de nuevo a este mundo como lo tenía Adam Arishon desde el pecado. Según eso, cuando Abraham vino, reconoció a Hashem, supo a Hashem, Hashem bajó en ese momento, no estaba en el séptimo cielo, estaba en el sexto cielo. Entonces, si normalmente tenemos que atravesar 6 juzgados de 86, del nombre de Elohim, de juicio, para llegar a Dios, cuando Abraham lo bajó, juzgados, 1, 2, 3, 4, 5, porque Hashem ya está en el sexto cielo, Abraham lo bajó al sexto cielo. Entonces, 5 por 86, ¿cuánto es 5 por 86? Es que no sé si elegí una clase un poco profunda para estas horas, pero realmente para mí es un hidush que estudié en Shabbat y dije se lo voy a compartir también porque es algo muy interesante. 5 por 86, 430, 430. 430. Entonces, por eso, en la época de Abraham vino, que Hashem estaba en el sexto cielo, teníamos que atravesar 5 cielos para llegar a Hashem. El decreto del juicio de la esclavitud es 86 por 5, porque hay 5 juzgados para llegar a Hashem. Entonces, 86, 86, 86, 86, 86, 430 años tienen que haber esclavitud. Pero luego llegó Isaac, lo bajó un cielo menos. Jacob lo bajó un cielo menos. Luego su hijo Leví, uno menos. Luego Kehat, uno menos. Luego Amram, uno menos. Hasta que llegó Moshe Rabenu. Y cuando llegó Moshe, ahí Dios estaba ya únicamente en el primer cielo. Lo único que tenían que hacer es un solo juzgado de 86. Por eso funcionaba un solo periodo de 86 y no necesitaban todos los 586, los 430, porque Dios ya bajó para acá. Eso fue lo que logró Moshe Rabenu, es decir, que la esclavitud total que tenía cada sadik de aquella generación, desde Abraham hasta Moshe Rabenu, fueron bajando uno, 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 y se quedó únicamente con lo mínimo, que son los últimos 86, hasta que llegó Moshe al final de esa cuenta y logró luego el de los uno más. En el año 40 ya Dios ya había vuelto con todas las quejas del pueblo de Israel, Korah que peleó y este que hicieron los pecados, ya volvió al séptimo cielo. Pero en ese momento, cuando Shem, Dios ya estaba en el primer cielo y por eso hacía falta únicamente el juicio de 86, un solo cielo, un solo juzgado romperlo, con 86 años de esclavitud, nada más. Esa es una explicación de por qué la esclavitud al final duró únicamente 86 en vez de todos los 430
que tendría que ser. Y si ya lo entendimos de forma, hay que eliminar distintos juzgados que tenemos para llegar con Hashem. Eso es lo que sucedió en el momento de la partición del mar. ¿A qué me refiero? El Midrash nos cuenta, el pueblo de Israel sale de Egipto. Hashem tiene dos caminos para llevarlos, o el camino corto. ¿Cuánto es de Egipto, de Sinai, a llegar a Eilat, de la tierra de Israel? Nada, hay un cruce ahí, 4 días llegarían ya. 3 días ya están llegando desde Egipto a llegar a tierra de Israel. Pero Hashem no quería llevarlos por allá, muy, muy directo, porque en la tierra de Israel estaban los Pelishtim. Y si es que el pueblo de Israel va a entrar por allá, los Pelishtim van a salir a luchar en contra de ellos. El pueblo de Israel aún tiene la mentalidad de esclavo. Y un esclavo, cuando ve que lo persiguen con espadas y con flechas, se asusta y se escapa. Van a regresar a Egipto. Pero Hashem dijo: no, no, no. Hay que educarlos, hay que cambiarles la mentalidad de esclavos. ¿Y cómo lo hacemos? Que vayan al desierto. Hay que educar, ahí van a recibir, van a cambiar su pensamiento y van a poder luego conquistar la tierra de Israel. Perfecto, perfecto. Van hacia el desierto y ahí se enteran que Paró los está persiguiendo. Paró los persigue, ellos llegan a la orilla del mar. Los egipcios, mar rojo, aislados, desierto, con animales salvajes, con peligros, ¿a dónde vamos? No tenemos nada más que hacer. Entonces, Moshe Rabenu, como una persona, como un buen judío, alza su vista al cielo y empieza a rezar a Hashem: Hashem, sálvanos. ¿Y qué le dice a Hashem? Matitz Akelai, ¿qué me estás hablando? ¿Qué estás gritando? Ahora no es tiempo para rezar. Daber el Bene Israel ve Isau. Dile al pueblo de Israel que avancen. ¿Avancen a dónde? ¿A dónde? Que confíen, que tengan fe. Y efectivamente nos cuenta el Rash que Nachón, el presidente de la tribu de Yehudá, cuando escuchó esas palabras que hay que avanzar, no lo dudó, lanzó a caminar y subir caminando. Dios dijo que hay que avanzar. Damos la vida hasta que llegó a la nariz y dijo: "Y ya no puedo más". Y en ese momento, cuando ya llegó el agua a la nariz, ¿qué pasó? Se partió el mar. Dio su vida para que se parta el mar. El Midrash nos cuenta qué sucedió en el cielo, por qué tanto se demoraron en que se parta el mar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la discusión? El Midrash nos cuenta que Hashem le dijo al ángel encargado del mar, porque cada cosa... Espero que ya funcione. ¿Me siguen? ¿Me escuchan bien? Porque se desconectó. Ok, perfecto. Em, entonces, nos cuenta el Midrash que Hashem le dijo al ángel encargado del mar, porque cada creación tiene un ángel que se encarga, un ángel que le da vida. Entonces Hashem le dijo al ángel del mar que se parta.
para que ese pueblo pase. Moshe está rezando, pártese el mar para que pase Moshe. Le dijo, Hashem, ¿cómo? ¿Por qué le voy a hacer caso a este pueblo? Este pueblo son idólatras. Hashem, tú me estás pidiendo que yo me abra para que pasen los israelitas y luego que me cierre para los egipcios. ¿Por qué? Estos son idólatras y también estos son idólatras. Por Israel cuando salió de Egipto no tenía nada de espiritualidad, nada de espiritualidad. Eran casi igual que los egipcios. ¿Por qué? Además, yo soy mayor que Moshe Rabenu. Así dice el agua. Yo soy mayor que Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque Moshe, el ser humano, tú lo creaste en el sexto día de la creación y a mí, al mar, me creaste el tercer día. Entonces yo soy mayor que él, yo fui creado el tercer día de la creación y tú fuiste creado el sexto día de la creación. Yo soy mayor que él, ¿por qué le voy a hacer caso? Y en ese momento Hashem colocó su diestra, su mano derecha sobre el, el hombro de Moshe, el ángel se asustó y se partió el mar. Es decir, que había una discusión allá arriba, si vale la pena salvar al pueblo de Israel, no vale la pena. Y cuando uno lee ese Midrash, no se entiende cómo en las 10 plagas que habían en Egipto, ¿por qué el ángel encargado del agua, cuando Moshe o Aarón golpearon el Nilo con su bastón para convertirlo en sangre, ¿por qué no dijo lo mismo? ¿Por qué no dijo, yo soy mayor que Aarón? El ser humano nació el sexto día, yo Hashem, tú me creaste el tercer día de la creación, yo soy mayor, no le voy a hacer caso, no me voy a convertir en sangre. O ranas, o piojos, animales, todas las plagas. Parece que no había ahí ningún tipo de discusión en el cielo, únicamente aquí hubo discusión. ¿Por qué? Ven algo muy bonito. En Egipto, mencionamos antes que tenemos que Dios tiene tiene dos nombres y dos tronos que Él se sienta. El trono de Hashem, de Amonai, que es el de la misericordia, el de hacer cosas buenas, la salvación, etcétera, y el trono de la justicia, el castigo, el algo que parece malo. Se llama Elohim. En Egipto era únicamente despertar el nombre de Elohim. Elohim es el castigo, es lo que tenían que hacer. Tenían que despertar el nombre de Elohim para castigar a los egipcios. El ángel, no hay ningún problema. El egipcio realmente es un malvado, cruel, mataban bebés, esclavizaban a un pueblo, todos impuros, ya no de idolatría, ¿sí? Les toca castigar, los castigamos. Aquí, en este momento, en la partición del mar, se pedían dos cosas. Tanto el nombre de Amonai, es decir, salvación al pueblo de Israel, y dos, castigo para los egipcios. Hay una opinión que dice, cuando el pueblo de Israel iba pasando por el mar, se iba abriendo poco a poco, se abría, pues Israel pasaba, se cerraba hacia los egipcios. O sea, en el mismo instante, el mar se abría para los hebreos y se cerraba para los egipcios. ¿Cómo? Yo acepto el castigo. El castigo para los egipcios está bien, pero ¿por qué a ellos los voy a salvar? ¿Qué son ellos? Son idólatras. El pueblo de Israel. Son idólatras al igual que los egipcios. ¿Por qué los voy a tener que salvar? Y ahí dice la Riza de la Kadosh algo impresionante que yo también creo que lo tenemos que llevar también para nuestra vida. Y él dice, con la tefilá, con los rezos que le tenemos que hacer a Hashem, es perfecta la tefilá. La tefilá es capaz de eliminar cualquier tipo de mal decreto. Como en Egipto. En Egipto el pueblo de Israel estaba cansado ya de la esclavitud, de tanta tristeza que los egipcios les causaban, una amargura total en su vida, matando a sus bebés, golpeándolos, matándolos muy fuerte.
le gritaron a Hashem, le rezaron a Hashem, y Hashem, ¿qué hizo? Empezó a castigar a los egipcios. 10 plagas a los egipcios. ¿Por qué? Por la tefilá que hicieron. La tefilá es capaz de romper cualquier tipo de decreto cuando uno le reza a Hashem. Pero además de quitar y eliminar malos decretos, que para eso funciona la tefilá, el rezo, aquí hacía falta otra cosa, también salvación para mí. Es decir, para eliminar el juicio, para que el nombre de Elohim no esté fuerte sobre la persona, eso es suficiente con la tefilá, con la plegaria, con la emuná. Yo tengo una fe ciega en Hashem y por eso le pido únicamente a Hashem y le rezo a Hashem porque yo sé que Él me maneja mi vida. Es excelente para eliminar un mal decreto con el nombre de Elohim. Pero para despertar algo positivo para mi vida, para despertar el nombre de Amonai y que me llegue algún bueno a mi vida, eso no alcanza únicamente con tefila. No alcanza únicamente con fe en Hashem, fe en la cabeza. Yo tengo fe que Hashem es que me controla y por eso le rezo a Hashem. No alcanza. Muéstralo con las acciones. Muéstralo con tu acción. Salta al agua, así como hizo Nachshon ben Aminadab. Entonces, Nachshon, cuando él saltó al agua y mostró con su acción con acciones mostró que la fe que tiene en la cabeza no se queda en la cabeza, la fe baja al cuerpo y muestro mi fe con el cuerpo, ahí ganó dos cosas. Tanto lo que sirve con la tefilá de eliminar el juicio, de castigar a los egipcios para que los egipcios no existan. Segundo, también ganó para favor mío, para salvación mío, para algo bueno que me caiga, y eso se logra a través de dar nuestra vida para Hashem. De que aunque yo estoy súper, súper cansado, me levanto temprano para rezar. En cada paso que uno está en su vida, yo, en el primer pensamiento que tengo es Dios. Luego, todas las demás, estoy comiendo, ¿en quién pienso? En Dios. Cuando voy a dormir, ¿en quién pienso primero? En Dios. Y cuando uno logra vivir, no solo tener fe en Dios en la cabeza, sino vivir realmente con mi cuerpo lo que Dios quiere, así es como logramos tener una salvación realmente para nuestra vida. Entonces vamos a resumir la idea. En la partición del mar, el Yehudí mostró que no es suficiente tener la fe en la cabeza y saber que hay un Dios que me controla y que me sirve y que es lo mejor de lo mejor, lo máximo, que Dios me cuida, me mantiene, sino esa fe la mostró con acciones cuando si es que Dios dijo que avance, yo avanzo. Aunque no lo veo lógica, me voy a morir si avanzo, voy a ahogar, no importa. Dios dijo, yo no más tengo fe en la cabeza, tengo fe con mi cuerpo y mi cuerpo escucha lo mismo, salto al agua igual. Y esto mismo, esta misma idea, también la encontramos al final de la perashá. Al final de la perashá aparece que Pelishtim, que Amalek, el pueblo de Amalek, viene a luchar en contra del pueblo de Israel. Amalek viene a luchar en contra del pueblo de Israel y ahí Moshe se alista para la lucha y le pide a Aarón, su hermano. Aarón era el hijo de Yochebed, su mamá, ¿cierto? Aarón, su hermano. Y Hur es su sobrino. Hur es el hijo de Miriam, su hermana, que lo acompañen para la lucha. Entonces Moshe, Aarón y Hur estaban sobre la montaña y el pueblo de Israel, con el liderazgo de Yoshua bin Nun, luchaban físicamente en contra de Amalek. ¿Sí? Yoshua luchaba abajo contra Amalek y arriba espiritualmente, ¿quién luchaba? Moshe Rabenu, Aarón, su hermano, y Hur, su sobrino, el hijo de Miriam. Nos cuenta la Torá que sucedía algo interesante. Cuando Moshe alzaba sus manos, vencía Israel. Y cuando bajaba sus manos, vencía Amalek. Cuando subía las manos, Israel ganaba. Cuando bajaba, ganaba Amalek. No era una magia.
sino era para mostrar al pueblo de Israel. Cuando tenemos las manos arriba, cuando vemos hacia arriba y confiamos que Hashem está luchando por nosotros, ahí es cuando el judío gana. Cuando se baja las manos, pensando que yo soy el que lucho y el que peleo, ahí el enemigo puede ganar. Nos cuenta la Torá que las manos de Moshe se estaban cansando ya, tanto tiempo hacia arriba. Entonces llegó a Aarón y Hur. Aarón los sostuvo de la mano derecha, Hur de la mano izquierda, y así ya podía aguantar sus manos mucho tiempo hacia arriba. Es lo que nos cuenta la Torá. ¿Qué significa eso? De las manos de Moshe Rabenu, ¿por qué? ¿Qué simboliza la mano? Estamos en el mes de Shvat ahorita, y Shvat es un mes que habla mucho de la educación hacia los niños. Y por eso festejamos Tu Bishvat, la fiesta de los árboles, de las frutas, porque tenemos que revisar qué tipo de árboles somos y qué mensaje le dejamos a nuestros frutos, a nuestros hijos. Shvat, de hecho, viene de la palabra Shevet, que significa palo. Palo es un símbolo de enseñanza, de educación, con mano firme. Entonces, hay dos tipos de educación. Nos dice la Gemara, según nuestros sabios, Leolam te'e smol doja veyemin mekarevet. Con la mano izquierda es la mano que aleja, que reprocha. La mano derecha es la mano que abraza y que dice cosas suaves, que educa con dulzura. Cada maestro, padre, tiene que tener dos manos. Con la mano derecha, que es la mano fuerte, el abrazo. Siempre abrazar, ver el lado positivo. No pasa nada, no te preocupes, te va a ir bien, eres excelente, perfecto. Con la mano izquierda, que es la mano débil, también hace falta regañar y poner límites y generar un poco más de ser más estricto. Con la mano derecha, la fuerte, el abrazo. Con la mano izquierda, poner límites, algo más estructurado. Eso lo encontramos en las parteras hebreas. En los libros de Hasidut dicen que las parteras hebreas se llaman Shifra y Pua. Son las que daban vidas a este mundo. El Paró dijo a las parteras que tienen que matar a los bebés, ellas le daban vida a los bebés, salvaban la siguiente generación. Una se llamaba Shifra, que Shifra viene de Leshaper et Avelad, de embellecer al niño. Ella era Yocheved, que le cantaba bonito para que crezca bonito. Y la otra es Puá. Puá era Miriam. Puá significa gritar. Gritaba, es decir, gritaba, defendía a la vida de los bebés en voz alta y a veces incluso cuando el bebé nace sin respiración hay que golpearlo para que su aliento salga. Eso lo hacía Puá. Puá, el grito, Shifra, el canto, el embellecimiento del niño. Dicen los libros de Hasidut que los Meyaldot, las parteras, simbolizan a los líderes del pueblo de Israel, a los maestros, a los morim, a los rabinos, que son parteras porque ellos se dedican a dar vida al pueblo de Israel, a revisar qué pasa con la siguiente generación. Tiene que tener ambas cualidades, tanto la de Shifra, la de embellecer, qué bonito, excelente que lo hiciste, yo confío en ti, eres excelente, eres buenísimo, todo. Muy bien, te felicito, cosas buenas, ver siempre el lado positivo y así, con palabras positivas, así es como elevar al alumno. Y también hay púa, púa es con gritos, también con enojos, también con reclamos, ¿cómo hiciste eso? Algo un poco más fuerte para que se sepa enderezar. Con la mano izquierda, la mano débil, poquito, pero también tiene que tenerlo. Tiene que tener también la mano fuerte de decir, cuando está mal algo, tener que decirlo con claridad, para que no se equivoquen y no lo vayan a hacer otra vez. Entonces, Shifra, Yochebet, simboliza la mano derecha de la bondad, de los cantos, de embellecer. Y Puá, Miriam, es la mano más fuerte, más dura, de dar castigos cuando hace falta. Pues ven qué bonito. Estas dos parteras
tuvieron hijos. Aarón es el hijo de Yochebed. Aarón es todo perfecto, todo está bien, bajaba al nivel del pueblo, los entendía, incluso con el pecado del becerro de oro, Aarón los entendía, entendía su necesidad y por eso les dijo, traigan el oro. Él quería hacer tiempo, pero entendía que algo les molestaba al niño. Es como esos maestros que no les importa y van a los bares con sus alumnos con tal de intentar jalarlos un poco más. Bajan a su nivel. Eso era así, era Aarón. Aarón era Oev Shalom, Verodef Shalom, siempre todo era bueno, buscaba la paz, bajaba al nivel del otro, era únicamente abrazos. Al otro lado, ¿por qué? Porque viene de Yochebed, que Yochebed viene de embellecer, es la partera que embellezaba, que siempre veía las cosas bonitas. A otro lado, Puá, que es Miriam, la de más fuerte, es Hur. Hur es el hijo de Miriam. Hur, aunque no, la Torá no nos cuenta mucho de él, pero sí, en varias perashiot, la Torá nos cuenta que cuando Moshe subió al monte de Sinai y dejó al pueblo de Israel, les dijo, 40 años voy a regresar, cualquier duda, vayan con Aarón o con Hur, el hijo de Miriam. Cuando el pueblo de Israel ve que Moshe no ha regresado, nos cuenta el Midrash que van con Hur, Hur, vamos a hacer un becerro, hagamos una idolatría que nos siga en vez de Moshe. Y Hur, ¿qué les dice? Para nada, ¿están locos? ¿Cómo? Espérense, Moshe, ¿están locos? ¿Cómo? Así muy fuerte les gritó. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel se enojaron y lo mataron. Mataron a Hur. Por eso cuando Aarón vio que lo mataron, dijo, no, 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 yo no puedo decirles que no. Ahí les dijo, sí, sí, vengan, hagamos, vamos a hacerlo, tráigame el oro. Vean, Aarón los entendió, Hur, muy fuerte porque lo recibieron de sus madres. A Aarón, su mamá es Yochebed, la que cantaba todo bonito, una educación muy abierta. Aquí hablamos de todo, yo te entiendo, ven conmigo, abrazos. Y Miriam era más estricta, más fuerte, y así también su hijo salió Hur. Cuando Moshe, que es el educador número uno, Moshe Rabbeinu, nuestro rabino principal, el que le enseña al pueblo de Israel cómo enfrentar problemas, cómo luchar en contra de Amalek, cómo derrotar tu instinto del mal, tiene dos manos para educar. La mano puede educar, advertir, dar premios y también golpear, también puede castigar. Las manos son ambas, son educación. Tenía de la mano derecha, la mano fuerte tenía a Aarón. El camino de Aarón es el camino de la bondad. En la derecha, Aarón entendía al pueblo, los aceptaba, siempre tiene que ser con palabras bonitas. En vez de decir no, di sí, 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 sí. Él solo va a entender, al final va a entender que hay cosas que hace mal. En la mano izquierda, que es la mano débil, tenía a Hur, también era estricto, pero en la mano izquierda sabía poner estricto, sabía ser fuerte cuando era el tiempo necesario. Y es el mensaje para cada uno de nosotros. Todos tenemos, en un sentido, tenemos Elohim, el juicio, el castigo, tenemos a Hashem, la parte bondadosa, buena, tenemos el palo con el que golpeamos y la mano que da abrazos. Hay que saber que la mano fuerte, la derecha, cómo tenemos que educar en cualquier situación, tiene que ser con abrazos, tiene que ser con viendo algo bueno y positivo que el otro hizo, que mi hijo hizo, porque en cada situación yo puedo reprochar a mi hijo de un lado positivo o de algo negativo. ¿Ve qué hiciste? ¿Cómo puedes ser capaz de hacer eso? O, wow, yo sé, porque te conozco, que eres capaz de mucho, mucho, mucho más. Yo sé que esta vez no fuiste, no fue lo mejor tuyo. Yo fui carita, pero yo confío en ti. Yo sé que la siguiente vez lo vas a hacer excelente. Quizás decimos lo mismo. ¿En qué te enfocas? ¿En lo bueno? ¿En la capacidad que le das y la fuerza que le das al niño porque confías en él? ¿O en lo malo? ¿Qué malo hiciste? Moshe nos dice, a la derecha, la mano fuerte, siempre tiene que ser algo positivo, de abrazos, de bueno, que yo confío en ti. Escuché una frase y con eso voy a terminar, que dice, antes de decirle a tu hijo una sola vez no, le tienes que decir 9 veces sí. Porque a veces los padres, no, directo no. ¿Por qué no? Déjalo también, que él se equivoque. Cuando llegue algo importante, muy significativo, ahí dile no, fuerte. Pero si tu no sale en cada instante, ¿puedo esto? No, 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 no. Ya el hijo ya no le ve importancia al no.
Ah, mi mamá exagera, mi papá no sabe lo que dice. Siempre, no, 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 no. Primero enseñarle que sí confías en él. Confío en ti. Y yo sé que, y quizás uno sabe que él se va a caer, pero déjalo que él aprenda. Que sí, para que luego cuando llegue el no, en serio, importante, que ya, que es un no, ahí sí sea el no más entendible, más fuerte para el hijo, que no piense que están jugando con él. Atención, que tengamos la fuerza de anular cualquier tipo de mal decreto del cielo, que Hashem nos manda únicamente bondad y así como Hashem maneja con nosotros, vamos a manejar también con nuestra descendencia, los alumnos también de la misma forma, siempre con bondad, con abrazos, con besorot tovot y yeshuot benejamot. Nos vemos el siguiente lunes. Ahí sí va a ser una clase un poco más sencilla. Si Dios permite, ya no va a ser tan complicada como esta. Va a ser de Tu Bishvat, de la fiesta, con cuentos. La semana que viene, el siguiente lunes, nos vemos. Shabbat Tov a Muchas Bueno, todos. gracias, gracias, Raf. Rabino. Gracias a todos. Bueno, Bye, Raf. Silvia. Muchas gracias.